Vamos a meternos de lleno con uno de los villanos más icónicos, no solo de Dragon Ball, sino de todo el anime, Freezer. Su muerte a manos de Trunks del futuro fue legendaria. Lo cortó en trocitos y lo desintegró. Parecía un final absoluto, perfecto. Pero claro, la cosa no se quedó ahí. Y aquí es donde empieza todo el debate. Porque sí, la resurrección de F fue un evento increíble, pero para muchísima gente su regreso se cargó por completo la lógica que el propio universo había construido. Así que la pregunta es inevitable. ¿Fue una genialidad que la saga necesitaba o un error de guión de los que hacen historia? Primero, hay que recordar cómo fue su final de verdad en Z. No fue una simple derrota, que va, fue una aniquilación. Trunks no se anduvo con tonterías, lo hizo filetes, y luego, para asegurarse, borró hasta la última molécula. No quedó literalmente nada. No había cuerpo que resucitar. Y aquí es donde salta la primera alarma, pero bien gorda. Lo que se vio en pantalla fue una desintegración total. Si las bolas de dragón necesitan un cuerpo, aunque sean pedazos, para poder resucitar a alguien, ¿qué trajeron de vuelta exactamente? ¿El recuerdo de Freezer? La historia empieza a tambalearse desde el minuto 1. Para entender bien la dimensión del problema, tenemos que pararnos un segundo y pensar en las reglas del juego, porque Dragon Ball, con todas sus locuras, tiene unas leyes muy claras sobre la vida, la muerte y lo que pasa después. Y es que aquí está el origen de mucha confusión. El anime, con su relleno, nos mostró a Freezer, a Célula y a otros villanos en el infierno, conservando sus cuerpos y armando jaleo. Pero la realidad, la del manga de Toriyama, el canon, es muy, muy distinta y mucho más estricta. Y esta es la regla de oro, la ley suprema, dicha por el propio Piccolo a Vegeta. Los malos no se van de fiesta al infierno. Se les quita el cuerpo, se les borra la memoria y su alma se recicla, punto. Se reencarnan en un ser nuevo. Con esta norma en la mano, Freezer, tal y como lo conocimos, debería haber dejado de existir para siempre. Y por si quedaba alguna duda, tenemos la prueba del algodón, Kid Buu. Un ser que era maldad pura, sin una gota de conciencia. ¿Y qué pasó con él? Pues que siguió las reglas. Fue purificado y reencarnado en el pequeño Ub. Esto demuestra que el sistema funciona, hasta para el más malo de los malos. Es que, si ponemos todo junto, la lista de agujeros de guión es tremenda. Se inventan un infierno a medida para Freezer. Se pasan por alto que no había cuerpo. Lo reconstruyen en su primera forma, que es más nostálgica, en lugar de la última que tuvo. Y ya el remate es que aparece con la armadura puesta. Son demasiadas conveniencias juntas. Bueno, entonces, ¿cómo se intenta justificar todo esto oficialmente? Porque sí, hay una explicación. La pregunta es si de verdad se sostiene. Vamos a verla. La versión oficial que nos dieron es que Freezer era un caso único. Era tan rematadamente malo que Enma-Daioh, el juez de las almas, decidió que no merecía ni reencarnarse. Así que le creó un infierno personal, ese del capullo con los ositos y las hadas, para castigarle eternamente. Una excepción a la regla, solo para él. Y aquí es donde la justificación hace aguas. A ver, en serio, ¿era Freezer más malvado que Kid Buu? Buu era el caos, la destrucción sin motivo. Freezer, en cambio, era un tirano, sí, pero un tirano con un ego, con miedos, con motivaciones. Poner su maldad por encima de la de Buu suena, como poco, a una excusa sacada de la manga. De hecho, si lo analizamos, toda su maldad nace de su narcisismo, de ese ego descomunal pero increíblemente frágil. No es la maldad abstracta y destructiva de Buu, es algo mucho más personal. Es el terror a no ser el mejor, el terror a la humillación. Y eso lo explica todo. Por eso su obsesión con Goku. No puede soportar que un mono, como él dice, le haya superado. Su orgullo es su motor y a la vez su gran debilidad. Es lo que le empuja a volver y también lo que le lleva a cometer los mismos errores una y otra vez. Muy bien, dejemos un momento la lógica interna del universo y hablemos claro. ¿Cuál es la razón real, la de fuera de la pantalla, para traer de vuelta a un personaje cuya historia estaba perfectamente cerrada? Pues la respuesta es muy sencilla. Fanservice y nostalgia. Freezer es sin duda el villano más reconocible de Dragon Ball. Para el gran regreso de la franquicia, traerlo de vuelta era una apuesta segura. Era una forma de atraer a los fans de toda la vida y a los nuevos. Pero fue una decisión que desde luego dividió a la comunidad. Para un sector muy crítico fue un paso atrás. En lugar de arriesgar con nuevos villanos y expandir el universo, se tiró de lo fácil, de lo que ya funcionó. Se vio como una falta de creatividad, una señal de miedo a fracasar con algo nuevo. Pero claro, también hay muchos que lo defienden, y el argumento tiene su lógica. Siempre se nos dijo que Freezer era un genio mutante, un prodigio que jamás había necesitado entrenar, así que,
¿Qué pasaría si por una vez en su vida se lo toma en serio? Pues que su potencial se dispararía. Desde ese punto de vista, que alcanzase un poder divino no es tan descabellado. El contraargumento, por supuesto, es igual de potente. ¿Qué pasa con el esfuerzo de Goku y Vegeta? Llevan toda la vida entrenando, superando sus límites para llegar al nivel de los dioses. Y de repente llega Freezer, entrena 4 meses y ya estará a su altura. Para mucha gente esto fue un insulto, una forma de devaluar todo el camino de los héroes. Y todo esto nos lleva a la última pregunta, que quizá sea la más importante. Más allá de la lógica y el guión, ¿qué efecto ha tenido este regreso en el propio personaje de Freezer a largo plazo? Su evolución ha sido curiosa. Pasó de ser el villano final, el tipo más temido del universo, a ser humillado y aniquilado para luego convertirse en una especie de villano recurrente. Y para muchos, cada nueva aparición le quita un poco de esa mística, de ese terror que llegó a inspirar. Y es que este sentimiento está muy extendido. Cuando abusas de un personaje, sobre todo de un villano tan potente, corres el riesgo de quemarlo, de convertirlo en una parodia de sí mismo. La pregunta es si Freezer ha perdido esa capacidad de ser una amenaza real. La comparación con Orochimaru de Naruto es perfecta. Un villano que daba verdadero pavor al principio y que con el tiempo se fue domesticando hasta convertirse casi en un aliado con momentos cómicos. El gran miedo es que Freezer siga ese mismo camino y pierda todo lo que lo hizo grande. Al final, todo se reduce a esto. ¿Qué es más importante? ¿Ser fiel a las reglas de un universo y proteger el legado de un personaje? ¿O priorizamos el espectáculo, la emoción y el carisma innegable de tener a Freezer de vuelta? ¿Se puede justificar romper las reglas si el resultado final es entretenido? Bueno, esa es una pregunta que probablemente cada cual responderá de una forma distinta. Gracias por habernos acompañado en este análisis.